Stirling Moss pierde un campeonato que él dominó. 1958 fue la temporada más dolorosa de un ganador injusto en toda la historia de la Fórmula 1, porque cada persona que presenció ese año sabía perfectamente quién era el mejor piloto. Stirling Moss era sin duda el hombre más rápido del mundo. Él ganó 4 carreras. Mike Hawthorne ganó una. Moss, con maquinaria inferior, la hizo competitiva, luchó rueda a rueda con leyendas y ofreció actuaciones que aún hoy serían momentos estelares. Hawthorne, en cambio, era constante, pero nunca el más rápido en pista, y, sin embargo, el título no se decidió por habilidad o talento, se decidió por una sola decisión. Una decisión tan noble que podría ser el más grande ejemplo de deportividad que este deporte haya visto jamás. En el Gran Premio de Portugal, Hawthorne fue descalificado por empujar su coche averiado cuesta abajo en reversa. Estaba a punto de perder 7 puntos cruciales hasta que el hombre menos esperado para intervenir lo defendió. Stirling Moss, su rival en el campeonato, el hombre que necesitaba que Hawthorne perdiera esos puntos. Moss les dijo a los comisarios que Hawthorne no había infringido las reglas. Defendió al mismo hombre que iba a ganarle el título. Esos 7 puntos que Moss devolvió le costaron el campeonato mundial. Terminó la temporada a un solo punto de Hawthorne, una diferencia mínima creada enteramente por su propio acto de nobleza. El piloto equivocado ganó en 1958 no porque Hawthorne hiciera trampa, ni porque Moss fallara. Pasó porque Moss era muy honesto para el sistema de carreras. Se le conoció como el mejor piloto que nunca ganó un campeonato mundial, y el 58 sigue siendo el año en que el mundo vio un título caer en manos equivocadas, no por controversia, sino por bondad. La lucha por el título que Lauda perdió ante la supervivencia, no la velocidad, el 76 no es recordado como un campeonato, es recordado como una batalla por la vida misma. Niki Lauda empezó la temporada como una máquina, 5 victorias, 5 podios más, iba por 2 campeonatos seguidos con la confianza natural de un hombre hecho para dominar. Entonces ocurrió lo de Nürburgring, un accidente casi mortal, una bola de fuego que le derritió el casco, quemaduras que le dejaron irreconocible, pulmones llenos de humos tóxicos. Los médicos no hablaban de plazos de carrera, estaban discutiendo si viviría para ver el amanecer, pero Lauda no era humano ese año. 6 semanas después, con los vendajes todavía en su rostro, volvió a un coche de Fórmula 1, no podía parpadear correctamente, sus heridas se reabrieron. Se le abrió el casco por dentro y aún así siguió corriendo. Hunt, mientras tanto, aprovechó la oportunidad. Victorias, impulso, un giro decisivo en el campeonato que llevó el título a una última carrera en Fuji. Una carrera anegada por la lluvia monzónica, tan violenta que los pilotos no podían ver más allá de la cabina. Lauda miró la pista, la visibilidad, el riesgo y tomó la decisión más valiente de su carrera. Entró a boxes y se bajó. Valoro demasiado mi vida, dijo. Esa decisión de sobrevivir en vez de arriesgarse con visibilidad cero le costó el campeonato. Hunt terminó tercero. Hunt se convirtió en campeón mundial, pero el mundo nunca lo consideró el mejor piloto esa temporada. Según el sistema de puntuación moderno, Lauda aún ganaría el título. Considerando solo los puntos de carrera, Lauda seguiría siendo el campeón. Bajo cada métrica estadística, Lauda era el campeón indiscutible. Pero en 1976, el piloto equivocado ganó y el piloto correcto se llevó algo mucho más valioso, su propia vida. Una temporada que, sin duda, debió haber sido de Pironi. 1982 fue un caos. 16 carreras, 11 ganadores diferentes, política por doquier y un campeonato que se sintió maldito desde el momento en que empezó. Y en medio de ese caos, se erigió Didier Pironi, el piloto de Ferrari que, según todos los estándares medibles, fue el mejor que la parrilla tuvo ese año. Era rápido, era constante y a mitad de temporada lideraba el campeonato mundial. Pero las grietas empezaron pronto, no en la pista, sino dentro de Ferrari. San Marino, 1982. Pironi desobedeció las órdenes del equipo, adelantó a su compañero Gilles Villeneuve en la última vuelta y ganó la carrera. Villeneuve quedó devastado y juró no volver a hablar con Pironi. 2 semanas después, Villeneuve murió en la clasificación. Pironi cargó con el peso de esa tragedia el resto de la temporada, pero siguió rindiendo. Construyó una ventaja casi inalcanzable en el campeonato. Luego llegó Hockenheim. En condiciones de lluvia, con los coches levantando cortinas de agua en el aire, Pironi impactó contra la parte trasera del Renault de Alain Prost a toda velocidad. Un violento choque que le destrozó las piernas y puso fin a su carrera en la Fórmula 1 de forma instantánea. Nunca volvió a correr, y al no poder iniciar otra carrera, el campeonato se le escapó. Keke Rosberg, talentoso, sí, pero mucho menos exitoso ese año, ganó el título con una sola victoria en carrera, el menor número de victorias de cualquier campeón en la historia del deporte. Si Pironi hubiera podido terminar una carrera más, incluso en 6º lugar, habría sido campeón por mucho. El piloto equivocado no ganó por controversia. El piloto equivocado ganó porque la tragedia sacó al legítimo campeón de la
Historia antes de que pudiera terminarla. Prost perdió un campeonato que dominó todo el año. 1983 es la tragedia olvidada de la carrera de Alain Prost, la temporada en la que fue el mejor piloto de la parrilla, pero perdió el título porque su equipo se desmoronó a su alrededor. Prost lideraba el campeonato con holgura. Su Renault era rápido, consistente y afinado a la perfección. Ganó carreras en distintos tipos de circuitos, de alta velocidad, técnicos, de gran potencia, demostrando que podía dominar en cualquier lugar. A mediados de temporada parecía intocable. Los periodistas ya lo llamaban el campeón virtual, pero Renault, como siempre, encontró la forma de echar a perder la temporada. A finales de año, la fiabilidad del equipo colapsó. Fallos del turbo, problemas de gestión de combustible, motores frágiles que explotaban bajo presión. Prost no olvidó de repente cómo pilotar. Su maquinaria simplemente dejó de funcionar. Mientras tanto, en Brabham BMW, Nelson Piquet tenía algo que Renault no. Un motor de clasificación, un monstruo, una unidad tan agresiva que a veces duraba solo una vuelta, pero esa vuelta era todo lo que necesitaba. Piquet se disparó en la parrilla, ganó carreras cruciales a finales de temporada y recortó la ventaja de Prost carrera tras carrera. Luego, el brutal golpe final. En la final de temporada en Sudáfrica, Prost sufrió otra avería mecánica, su coche cojeando y luego muriendo por completo. Piquet terminó tercero, ganó el título por 2 puntos, un campeonato que Prost había dominado, desperdiciado por un equipo que no pudo igualar su consistencia. Años después, incluso los de Renault admitieron la verdad. El piloto más rápido perdió, el hombre equivocado ganó el título. Mansell pierde el campeonato por la explosión de un solo neumático. 1986 es el caso más desgarrador de un campeonato perdido no por la conducción, no por la habilidad, sino por un único y catastrófico momento de traición mecánica. Nigel Mansell y Nelson Piquet tenían el coche más rápido. El Williams FW11 dominaron la temporada, a menudo hacían el 1-2, copaban las poles, aplastando a sus rivales, pero la lucha entre ellos fue tan intensa que abrió la más mínima puerta para Alain Prost. Aún así, de cara a la carrera final en Adelaida, Mansell tenía casi garantizado ser campeón mundial. Solo necesitaba terminar entre los 3 primeros. Estaba tranquilo, preciso, manejando la carrera perfectamente. Entonces llegó la vuelta 63. A 180 millas por hora, el neumático trasero izquierdo de Mansell explotó. Su coche se desvió bruscamente, soltando chispas. El alerón trasero se desintegró por completo. Sacó el coche de las barreras en una de las mayores salvadas jamás vistas. Ya, su récord grabado en cámara, pero el milagro no fue suficiente. La falla del neumático lo eliminó al instante. Williams entró en pánico. Inmediatamente hicieron entrar a Piquet a boxes por miedo a que el mismo neumático explotara, una parada de pánico que le costó la victoria de la carrera y el campeonato. Prost, que había estado detrás de ambos pilotos de Williams toda la tarde, heredó el liderato y ganó. El título era suyo, pero en todo el paddock nadie fingió no saber la verdad. Mansell era el hombre que debió haber seguido como campeón mundial. Él tenía la velocidad, los puntos necesarios y un desempeño impecable durante toda la temporada. Todo, excepto la suerte. Un neumático decidió el título. Una explosión cambió el deporte. Un momento generó una de las temporadas más notorias con un campeón injusto en la historia. Schumacher se convierte en campeón tras la controversia de Adelaida. 1994 es una de las temporadas más polémicas jamás registradas. El campeonato con un resultado final no se definió por las carreras, sino por una colisión que aún provoca discusiones hoy. Michael Schumacher empezó la temporada de forma brillante, con 7 victorias y un ritmo vertiginoso, pero junto a esa brillantez también llegó la controversia. Fue descalificado en Gran Bretaña, sancionado por ignorar una bandera negra y vetado de nuevo por conducción peligrosa. Descalificado en Bélgica. Se perdió carreras, perdió puntos, acumuló penalizaciones y aún así, al entrar en la carrera final en Adelaida, aún aventajaba a Damon Hill por un solo punto. Un testimonio de la propia consistencia de Hill a pesar de la tragedia, la presión y la pérdida tras la muerte de Ayrton Senna a principios de ese año. Lo que ocurrió después está grabado en la historia de la F1. Schumacher chocó contra el muro en la carrera final, dañando su Benetton. Hill intentó adelantarlo por dentro. Schumacher giró bruscamente hacia Hill, chocó con él y ambos coches quedaron fuera de la carrera. Schumacher salió de su coche destrozado, se alejó y se convirtió en el campeón mundial. Hill y Williams no lo creían. Los comisarios lo calificaron de incidente de carrera. Los fans no. A día de hoy, incontables analistas, expilotos e incluso exoficiales de la FIA reconocen la misma verdad incómoda. Damon Hill fue el piloto más limpio, más consistente y menos polémico. El título de Schumacher no fue por dominio, sino por una polémica colisión en la última carrera que zanjó la contienda antes de que se resolviera justamente. Es una temporada grabada en la historia del deporte, recordada no por su grandeza, sino por la sensación de que el piloto equivocado levantó el trofeo.
Häkkinen vence a Irvine tras el caos de Ferrari. El año 1999 se suponía que iba a ser el año de Ferrari. No era el de Eddie Irvine, ni tampoco el de Mika Häkkinen. En realidad, se suponía que debía ser el de Michael Schumacher. Y durante las primeras 6 carreras, así fue exactamente. Hasta Silverstone. Stowe cambió toda la temporada. Los frenos de Schumacher fallaron en Stowe y golpeó la barrera tan fuerte que se rompió la pierna en varias partes. El arma de Ferrari para el título se había ido. De repente, Eddie Irvine, el actor de reparto de Ferrari, se vio forzado al papel principal y para asombro de todo el paddock dio la talla. Victorias en Austria, Alemania, Malasia, tomó el liderato del campeonato. Él consiguió podios consistentemente, mientras Häkkinen cometía errores bajo la presión, pero Ferrari no había sido construido para apoyar a Irvine, sino que estaba diseñado para Schumacher, y esa gran diferencia fue lo que definió el campeonato. Ferrari arruinó las paradas en boxes, las decisiones de neumáticos, las estrategias. La mitad del tiempo, a Irvine ni siquiera se le daban los mismos recursos, porque el equipo no estaba estructurado en torno a él. Luego llegó Suzuka, la carrera decisiva. Schumacher regresó de su lesión, ahora actuando como piloto de apoyo para Irvine. Pero en la carrera, Schumacher se negó a bajar el ritmo para permitirle a Irvine un overcut estratégico. Corrió para sí mismo, no para el que necesitaba puntos. Irvine terminó tercero. Häkkinen ganó. El campeonato se esfumó. E incluso, Irvine dijo más tarde, Ferrari no sabía cómo ganar conmigo, y muchos conocedores estuvieron de acuerdo. Si Michael Schumacher no se hubiera lesionado, o si la escudería Ferrari hubiera apoyado a Irvine como a un verdadero número 1, el campeonato habría sido suyo. El piloto equivocado no solo ganó en el 99, el correcto nunca tuvo el equipo que necesitaba. Massa pierde un campeonato que condujo a la perfección. Incluso los fans de Lewis Hamilton lo admiten. Felipe Massa pilotó como un campeón mundial en 2008. Perdió porque casi todo a su alrededor implosionó. Massa estuvo impecable en Monza, perfecto en Turquía, intocable en Brasil. Tuvo más victorias que Hamilton, más poles, menos errores al volante, pero el colapso de Ferrari fue bíblico. En Singapur, liderando con comodidad, Ferrari lo soltó del pit stop, con la manguera de combustible aún puesta. La arrastró por el pit lane. Una victoria garantizada se convirtió en 0 puntos. Y con hambre, dominó desde el inicio, a segundos de la victoria. Entonces, a 3 vueltas de la bandera, el motor del Ferrari explotó. 2 victorias que se perdieron. Más de 20 puntos de campeonato se fueron, no por culpa de Massa, sino por Ferrari. Mientras tanto, Hamilton cometió sus propios errores. Accidentes en Bahrein, colisiones en Canadá, errores en condiciones de lluvia, pero siempre dispuso de un coche listo para recuperarse. Y entonces llegó Brasil. Massa ganó su gran premio de casa de forma perfecta. Cruzó la meta como un campeón del mundo. La gente estalló. Su familia celebró. Mecánicos Ferrari lloraron. Por 30 segundos. Estaba en la cima del mundo. Entonces Glock, arrastrándose con neumáticos de seco bajo la lluvia, se salió de la última curva. Hamilton lo adelantó. El campeonato fue robado en los últimos 12 segundos del año. Massa no perdió porque él fallara, perdió porque todo lo demás falló. Fue el mejor piloto de esa temporada. Y la única razón por la que no ganó es porque el universo se negó a permitírselo. Alonso pierde la mejor temporada completa en la historia de la F1. Si los campeonatos se otorgaran por la pura perfección al volante, Fernando Alonso habría asegurado el título de 2012 mucho antes del parón de verano. El Ferrari F2012 era un monstruo y no precisamente de los buenos. Era lento, inestable, impredecible y con fallos aerodinámicos. En la primera carrera, Alonso dijo que el coche no era digno de un Ferrari. Aún así, lo arrastró a podio tras podio. Ganó en Malasia bajo la lluvia. Ganó en Valencia con un coche de mitad de tabla. Siguió sumando puntos con una máquina que, según los ingenieros, no debería estar cerca del top 10. Mientras tanto, Sebastian Vettel tenía un coche más rápido, mejor desarrollo y más suerte. 2 de las mayores pérdidas de puntos de Alonso vinieron de ser golpeado por otros pilotos en Spa y Suzuka, ambos incidentes en la primera vuelta donde no tuvo culpa alguna. Si eliminamos esos 2 accidentes extraños, Alonso se convierte en campeón cómodamente. Todos los expertos están de acuerdo. Lo que hizo Alonso en 2012 fue la temporada de pilotaje más completa jamás registrada. Consistencia, habilidad en carrera, destreza rueda a rueda, 0 errores, máxima extracción de la maquinaria mínima. Pero los puntos no reflejaron las actuaciones. Vettel ganó el título por 3 puntos, un título ganado por ritmo. Sí, pero también por circunstancias que Alonso nunca pudo controlar. El 2012 es el ejemplo moderno más claro del piloto erróneo alzando el trofeo, no porque Vettel no fuera genial, sino porque Alonso era mejor. Hamilton pierde un título que ya había ganado. 2021 no fue solo controvertido, es ampliamente considerado como la conclusión más injusta del campeonato en la historia de la Fórmula 1. Hamilton dominó por completo la final de Abu Dhabi, se distanciaba cada vez más de Verstappen, mantuvo el control de los neumáticos, defendió su posición con agresividad, estaba a solo 11 vueltas de conseguir su 8º campeonato mundial. Entonces, Nicolas Latifi chocó. Coche de seguridad. Según las normas, una de 2 cosas debería pasar.
A. Terminar la carrera detrás del coche de seguridad. O B. Dejar pasar a todos los coches doblados y terminar con un sprint final de una vuelta en verde. Control de Carrera no siguió ninguna de las dos opciones. En su lugar, crearon una regla que no existía. Solo los coches entre Hamilton y Verstappen pudieron desdoblarse, colocando artificialmente a Verstappen justo detrás de Hamilton con gomas blandas nuevas. Otros coches doblados no fueron liberados. El coche de seguridad se fue, y la última vuelta fue un tiroteo. Hamilton no tuvo opción de defenderse. Verstappen lo adelantó. Ganó la carrera. Ganó el campeonato. Más tarde, la FIA admitió que las normas se aplicaron mal. Michael Masi fue destituido de su cargo. Se reescribieron los reglamentos para que la situación nunca más pudiera repetirse. Incluso periodistas de F1 de toda la vida, incluso aficionados neutrales, siguen diciendo lo mismo. Hamilton ganó esa carrera, Hamilton ganó ese título, simplemente no recibió el trofeo. Es el ejemplo moderno más famoso de una temporada donde el piloto equivocado, por un fallo de procedimiento y no de rendimiento, se convirtió en campeón mundial.